Let's try that again. A ver, lo vamos a tratar de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo. It's great to be alive. Qué bueno es estar vivo. Yeah. Would you stay standing while we read the Word of God, please? ¿Podrían quedarse de pie mientras leemos la palabra de Dios, por favor? Isaiah 28, verses 10 to 12. Isaías 28, versos de 10 al 12. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. For with stammering lips and another tongue, he will speak to this people, to whom he said, this is the rest with which you may cause the weary to rest, and this is the refreshing. Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea, un poquito allí, ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. A ellos había dicho, este es el reposo, den reposo al cansado, este es el lugar de descanso. Amen. Amén. May be seated. Podemos tomar asiento ahora. I want to talk to you tonight on the subject of speaking in tongues. Quiero hablarles esta noche de el tema de hablar en lenguas. Speaking in tongues is an incredible gift from God. Hablar en lenguas es un don increíble de parte de Dios. But it is not a substitute for spiritual growth. Pero no pienses que es un sustituto para el crecimiento espiritual. If you're baptized in the Holy Spirit, you need to speak in tongues every day of your life. Porque si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, necesitas hablar en lenguas todos los días de tu vida. Never a day goes by that I don't speak in other tongues. No hay un solo día que pase en el que yo no hable en lenguas. There are two primary passages of Scripture in the Word of God about speaking in tongues. Hay dos pasajes principalmente en la palabra de Dios que nos hablan de este tema, hablar en The lenguas. first one is in the book of Acts. El primero está en el libro de Hechos. This is to do with receiving the baptism of the Holy Y Spirit. aquí tiene que ver con el recibir el bautismo del Espíritu Santo. In all but two places, they spoke in tongues when they received the baptism of the Spirit. Solamente en dos lugares de la palabra de Dios se muestra que ellos hablan después de ser bautizados por el Espíritu Santo. And then the second passage of Scripture Y luego el segundo pasaje de la Escritura is in 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14. es en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. And we have to understand the context of these passages of Scripture. Y tenemos que entender el contexto de estos dos pasajes de la Escritura. For a scripture taken out of context becomes a pretext. Porque cuando sacamos un texto fuera de el contexto se convierte en un pretexto para decir otras cosas. This passage of Scripture in 1 Corinthians 12, 13 and 14 is about how to operate the gifts of the Spirit in a given meeting. Entonces, en este pasaje de 1 Corintios y los tres capítulos 12, 13 y 14 habla de cómo operar el don de lenguas en una reunión como esta. How to use tongues in a meeting. Cómo usar el hablar en lenguas en una reunión de iglesia. And it has nothing to do with the baptism of the Holy Spirit. Pero aquí no tiene que ver nada con el bautismo del Espíritu Santo. The Bible tells us there are two kinds of speaking in tongues. La Biblia nos cuenta que hay dos formas de hablar en lenguas. Both come supernaturally by the Spirit of God. Ambas se dan de manera sobrenatural por causa del Espíritu de Dios. There, you might speak in an earthly language that you have not learned. Puede que ser que estés hablando en un idioma
terrenal, uno que tú no sabes, que no habías aprendido antes. but it is known to somebody somewhere. Pero hay alguien más que lo puede identificar porque ellos lo saben. And then there's what we call the heavenly language. Y luego está el otro tipo de lenguas que son las lenguas celestiales. In 1 Corinthians chapter 13 and verse 1, En 1 Corintios 13:1 says, I speak with the tongues of men, earthly languages, and angels, which are the heavenly languages. dice, si yo hablo en lenguas de hombres, es decir, otros idiomas, y de ángeles, este lenguaje celestial, They're not an earthly language that somebody might know. es decir, no un idioma que otra persona en la tierra lo conoce. Speaking in tongues can be used privately, El hablar en lenguas puede ser usado de manera privada, in prayer, en tu vida de in oración, praising God, cuando estás alabando a Dios, in worship, en la alabanza, in warfare. en la guerra espiritual. And it is a gift for today. Y este es un don de Dios, un regalo de Dios para hoy. It is the heart of man talking to the heart of God. Es el corazón del hombre hablándole al corazón de Dios. Just recently, some neuroscientists did a study of 1,000 evangelical Christians. Recientemente, los neurocientíficos han hecho un estudio de una muestra de una población de cristianos And found those who spoke in tongues were emotionally more stable than those who did not. y encontraron que aquellos que hablaban en lenguas eran emocionalmente más estables que aquellos que no lo hacían. In some Western nations, there is a term that is being used today. Y en algunas naciones del oeste hay un término que se está usando. They say the cringe factor. Se llama el factor de encogimiento. They're saying we shouldn't speak in tongues because it'll turn off the unbeliever. Quiere decir que hay iglesias en donde la gente prohíbe hablar en lenguas porque piensan que va a ahuyentar a aquellos que no son When we creyentes. lose our language, we lose our identity. Pero lo que pasa es que cuando nosotros perdemos nuestro idioma, perdemos nuestra identidad. When we lose the language of the Holy Spirit, we lose the power of Almighty God. Y lo mismo pasa cuando perdemos el lenguaje, el idioma del Espíritu Santo, perdemos el poder del Dios Todopoderoso. Conquered nations not allowed to speak in their native language often lose their culture in a matter of months. En la antigüedad, cuando naciones eran conquistadas por otras y se les prohibía hablar en su idioma natal, ellos perdían su cultura en tan solo meses. We will lose the culture of the Holy Spirit if we forbid speaking in tongues. Y lo que pasaría a nosotros es que perderíamos la cultura del Espíritu Santo si empezamos a prohibirnos hablar en lenguas. There are a couple of scriptures that people use that are misinterpretation about speaking in tongues, and I want to quickly deal with those now. Hay algunos versículos que hay muchas personas que los usan de manera interpretada, tal vez errónea, y quiero que tú lo veas ahora mismo conmigo. In 1 Corinthians chapter 12 and verse 30, Primera de Corintios 12:30 it says, "Do all speak in tongues?" dice, ¿hablan acaso todos en lenguas? And the obvious answer is no. Y obviamente la respuesta sería no. But we have to understand the context. Pero tenemos que también entender el contexto en que sale la It's pregunta. got nothing to do with the baptism of the Holy Spirit. No tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. It's using the gift of tongues as a gift of the Spirit in a given meeting. Sino que la pregunta sale en el contexto si todos hablaran en lenguas en una reunión como esta. And there are times when tongues will cease in a meeting. Y es que hay momentos en que todos van a dejar de hablar en lenguas en una reunión como en la que estamos. 1 Corinthians 13 verse 8 Primera de Corintios 13:8 says tongues will cease. dice, y las lenguas cesarán. And some people are telling us, see, it was over in the New Testament. Entonces algunas personas usan este versículo para decir
que las lenguas acabaron cuando todavía It estaba en ceased back el Nuevo there. Testamento. Cesaron en ese I got momento. good news for Pero you. yo tengo buenas noticias para ti. It did not cease back Que there. no cesaron ahí no terminó todo. It is still operating Sino today. que son dones que están operando para ti y para mí hoy. But once again, the context is in a given meeting. Pero de nuevo todo esto fue escrito en el contexto de un servicio de la iglesia. Now let's go to 1 Corinthians chapter 14. Vamos a Primera de Corintios capítulo 14. We're going to go through a number of verses here to see what speaking in tongues is. Y quiero revisar algunos versículos aquí para saber de qué se trata el don de lenguas. There are three terms that are synonymous with each other. Hay tres términos que son sinónimos entre ellos mismos. Number one, speaking in tongues. Número uno es hablar en lenguas. Number two, in the Spirit. El segundo término es hablar en el espíritu. And number three, with the Spirit. Y número tres es hablar con el espíritu. All three are about speaking in tongues. Todos estos se tratan de lo mismo, hablar en lenguas. 1 Corinthians 14 verse 2 Primera de Corintios 14, versículo talks 2. about when we talk in tongues, we are speaking to God. Dice que cuando hablamos en lenguas, le estamos hablando a Dios. If there was no other reason for speaking in tongues, this would be the valid reason. Ahora, si no habría ninguna otra razón para hablar en lenguas, esta bastaría, We're speaking to God. porque le estamos hablando a Dios. Number two, Número 2, 1 Corinthians 14 verse 2 again. en el mismo versículo 2 del capítulo 14, It says, in the Spirit we speak mysteries. dice que en el espíritu hablamos misterios. The word mysteries literally means secret. Ahora, la palabra misterio significa secretos. Who is it a secret to? Entonces, ¿para quién es el secreto? Well, it is a secret to the speaker. Bueno, es un secreto para el que habla, It's also a secret to the devil, también es un secreto para el diablo, because I believe he doesn't understand the heavenly languages. porque él no habla ni entiende las lenguas celestiales. But it's not a secret to God. Pero no es un secreto para nuestro Dios. Number three, Número 3. 1 Corinthians 14 verse 4 Primera de Corintios 14, versículo 4. says, when we speak in tongues, we edify ourselves. Dice que cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a The word nosotros mismos. edify means to build up in our most holy faith. Quiere decir que estamos construyéndonos, levantándonos en nuestra fe. We're building ourselves up. Estamos ejercitándonos nosotros mismos espiritualmente. Number 4, Número 4. 1 Corinthians 14 verse 14. Primera de Corintios 14, 14. It says, my spirit prays. Dice, mi espíritu ora. I believe this is referring to intercessory prayer. Ahora, yo creo que aquí se está refiriendo a la oración de intercesión. Very few people have ever been involved in real biblical intercessory prayer. Muy pocas personas, creo yo, se han visto envueltas en oración intercesora de la manera que la Biblia lo cuenta. It's a prayer that's flowing out of your spirit, and you may not even know what you're praying for. Porque es una oración que fluye de tu espíritu y tú ni siquiera entiendes lo que estás orando. When Kathy and I were pastoring our church in New Zealand, Cuando mi esposa Katy y yo estábamos pastoreando nuestra iglesia en Nueva Zelanda, I was about to close the service down. estaba por terminar ya, dar por dado o despedido la reunión. And the Holy Spirit spoke to me not to close it. He had something to do yet. Y el Espíritu Santo me habló directamente, me dice, no termines la reunión, hay algo más que hacer. And he said, get all the people to stand in a circle around the inside of the building, holding hands and speaking in other tongues together. Y me dice, quiero que reúnas a toda la congregación en un círculo dentro del templo, que se agarren de las manos y empiecen a orar en lenguas. We did that, and within minutes, I was cognizant of something amazing happening. Y lo hicimos y en minutos fui consciente de algo increíble que estaba sucediendo. I realized everybody in the building was speaking in the same language,
syllable by syllable. Me di cuenta que todos dentro del templo estábamos orando en el mismo idioma, sílaba tras sílaba. But none of us knew the language. Pero ni siquiera ninguno de nosotros tenía la menor idea de qué idioma estábamos hablando. You want to know how miraculous that is? ¿Sabes qué tan milagroso eso fue? Try to do a public Bible reading together. Everybody's all over the place. O cuán milagroso fue lo que nos sucedió. Te darás cuenta cuando tratas de hacer que todos al unísono reciten un verso. Es bien difícil que lo hagan. After a while, a lady comes out of the crowd that was a visitor to our church, didn't know her. Y entonces en ese momento del círculo donde estaban se acerca una señora que nos estaba visitando por la primera vez. She asked me, "Do you know what's happening here?" Y me pregunta, pastor, ¿tú sabes lo que está sucediendo aquí? All I know is we're speaking the same language, syllable by syllable, and we don't understand what it is. Y lo que yo le digo, todo lo que sé es que estamos hablando el mismo idioma, sílaba tras sílaba, pero no sabemos qué estamos She diciendo. said, "I'm from Israel. Me dice, yo soy de Israel. I speak the Hebrew language fluently." Yo hablo hebreo fluido. And you're speaking in Hebrew right Y now. ustedes están hablando en hebreo en este momento. And you're saying there's coming a war in a few weeks. Y ustedes están diciendo que va a haber una guerra en unas semanas. And the day of the Gentiles will be fulfilled in Israel. Y que el día de los gentiles, es decir, los extranjeros, será cumplido en la tierra de And you're Israel. praying the prayer that the Israelites will pray at the Wailing Wall You when say- they get it back. Ustedes están orando la misma oración que los hebreos van a orar cuando recuperen el muro de los lamentos. 6 weeks later, what broke out is called the 6-day war. 6 semanas después, lo que sucedió fue la guerra de los 6 días. And the picture flashed around the world was the Israelis praying at the Wailing Wall. Y la imagen que salió por todo el mundo era la de los israelitas orando en el muro de los lamentos. I believe we were interceding for it right there on that Y Sunday. yo creo que ese domingo nosotros estuvimos intercediendo para que esto se cumpliera. You say that can't happen. Well, you need to believe God is a supernatural God. Algunos de ustedes dirán, eso no puede suceder. Es mejor que ahora mismo creas que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Number 5. Número 5. Go ahead. Sí, Number 5. número 5. 1 Corinthians 14, verse 15. Primera de Corintios 14:15. Says, I pray with the Spirit, I pray with the understanding. Dice que se ora con el Espíritu y también se ora con entendimiento. When you pray with the Spirit, you know what you're praying for in other tongues. Cuando tú oras con el Espíritu, es decir, tú estás orando, tú sabes el tema por el cual oras, pero estás orando en lenguas. When you pray with the understanding, that's your national language that you are praying for something. Entonces, con el entendimiento es orar y saber por qué estás orando, pero en tu propio idioma. In 1 Corinthians 14, verse 15, Primera de Corintios 14:15. says we sing with the Spirit. Dice que podemos cantar con el Espíritu. Sometimes here in the meetings, A veces aquí en las reuniones, en los servicios, I will sing the songs we're singing, but I sing it in other tongues. yo estoy cantando las mismas canciones que todos estamos cantando, pero lo hago en lenguas. Because I'm singing with the Spirit. Porque estoy Hallelujah. cantando con el Espíritu. Aleluya. 1 Corinthians 14, verse 16 Primera de Corintios 14, verso 16. says, you bless with the Spirit. Dice que nosotros bendecimos con el Espíritu. When you put your children to bed at night, bless them with speaking in tongues. Cuando tú acuestes a tus niños por las noches, bendícelos orando por ellos en el Espíritu, en lenguas. Kathy and I went to Calgary, Alberta some years ago to do a 1-week series of meetings. Mi esposa y yo fuimos a Calgary, Alberta, en Canadá, para hablar en una conferencia
de pastores, It turned into several weeks. que una conferencia que se alargó por muchas semanas. And many nights the pastor would take us to an old beaten down restaurant where the food was great and the prices were cheap. Y muchas veces el pastor que nos era el anfitrión nos sacaba a comer a este restaurante que se veía un poquito matadito por fuera, pero tenía buenos precios. On the last night, I said to the pastor and those that were with us, Y entonces la última noche le dije al pastor y a los otros pastores que estaban con nosotros, these people have been so kind to us. Let's bless the restaurant. les dije, miren, aquí nos han tratado tan bien en este restaurante, oremos para que Dios les bendiga. Pastor said, oh, you pray a prayer. Entonces el pastor que estaba con nosotros nos dice, ya, tú ora. I'm not going to pray a religious prayer. Y yo le digo, yo no voy a hacer una oración I'm going to religiosa. bless it with tongues. Yo voy a orar y bendecirlos en el espíritu con lenguas. I'm going to get up and go around and lay hands on everything and bless it with the Spirit. Yo me voy a parar y voy a imponer manos y voy a caminar por todo el lugar y bendecirlos en lenguas. So I went out into the kitchen and blessed the ovens, Así que fui a la cocina y empecé a orar por los hornos, the por el refrigerator, refrigerador, where they stored the food, donde guardan ahí la comida. on the chef. Y empecé a orar por el chef. Came out, put my hands on the cash register. That's important. Puse mis manos sobre los cajeros porque es importante. Blessed it with the Spirit. Los bendije con el On espíritu. the tables, En las mesas on oré. the maitre d'. En los que nos recepcionaban. That was it. Y ahí fue todo. We left. Así que nos quitamos, nos fuimos. I blessed it well. Los bendije bien. 9 months later, we were back in the city just to do a one-night meeting. 9 meses después regresamos a la misma ciudad solo para predicar una vez. Pastor said to me after the meeting, where should we go eat? Y el pastor, que era el mismo anfitrión, me decía, ¿a dónde vamos a ir a Let's go cenar? back to that restaurant we used to go Y yo to. le digo, bueno, hay que volver a ese restaurante donde nos llevabas antes. And he said to me, we haven't been there since you made a fool of yourself. Y me dice, no hemos vuelto a ese restaurante desde que nos hiciste pasar roche la última vez. I said, I didn't make a fool of myself. I blessed it well. Y yo le dije, yo no he hecho pasar roche a nadie, yo los bendije y los bendije bien. So we drive to the restaurant. Así que manejamos hacia el restaurante We get outside, y bueno, parqueamos. and the outside has been redone, and it's all nice and beautiful. Y bueno, y el frontis había sido remodelado, se veía bien bonito. We park and we go inside. Parqueamos y entramos. The decor is now fantastic. La recepción ahora se ve increíble. And they finally bring the restaurant. We're sitting at a round table. There's a number of us. Y bueno, al final nos sentamos, era una mesa redonda, habían bastantes de nosotros. We look at the menu, and the prices are the same. Y empezamos a ver la carta y los precios eran los mismos. Finally, the waitress is standing behind my right shoulder. Entonces viene la mesera y se pone detrás mío de mi hombro derecho. She's taking the order, each one, all the way around. Y empieza a tomar las órdenes de todos los que estaban en la mesa. She comes to me. Entonces le toca I conmigo. turn around to give her the order, Entonces yo volteo para decirle mi orden and she yells at me, y me grita. it's you, it's you. Me dice, eres tú, eres tú. And she starts running out of the restaurant toward the kitchen. Y sale volando del restaurante hacia la cocina. And she's yelling at the top of her voice, he's back, he's back, he's back. Y está gritando con todo lo que da, ya volvió, ya volvió, ya volvió. Finally, out of the kitchen area comes a big, tall man. Entonces al final de la cocina sale un grandote, He's 6'7". I don't know what that is. in casi como 2 centimeters, metros, no me acuerdo bien en los but centímetros, that's a lot bigger than me. pero mucho más alto que nosotros dos. And he's walking toward me, Y entonces él sale hacia mí and he's yelling at y me, me empieza a gritar también. and waving that big, long arm with the finger pointing at Y me. empieza a mover su brazote apuntándome. I'm mad at you. Me dice, estoy asado I'm contigo. mad at you. Estoy asado contigo. I'm mad at you. Estoy asado contigo. When he gets to me, I says, stop. Y cuando llega a mí le digo, aguanta. All I want to do is order my meal. Todo lo que quiero hacer es ordenar comida.
He said, I want to ask you a question. Y él me dice, quiero hacerte una pregunta. Are you the man that came in here about 9 months ago and put your hands on just about everything and spoke in a foreign language? ¿Eres tú el mismo hombre que vino como 9 meses atrás, que empezó a orar, no sé qué hablabas y ponías manos en casi todo y todos? He's a big guy. Estamos hablando de un So I grandulón. went, well, it could have been. Y yo le digo así, bueno, pude haber sido yo. And he said, what were you doing? Y me dice, ¿qué estabas haciendo? I said, I was speaking in tongues over your restaurant. Y yo le dije, bueno, yo estuve orando en lenguas, I was- bendiciendo el restaurante. I was blessing it well. Estaba bendiciéndolos bien. He said Y me dice, to the girl, go get the picture. le dice a la mesera, anda, trae la foto. And she brings a picture that was in the newspaper Entonces ella trae la foto del periódico when they'd done up the restaurant and reopened it. cuando habían remodelado el restaurante y lo habían reabierto. There's a line of people waiting 100 meters in the snow to get in. Había una colaza de gente, 100 metros en medio de la nieve esperando para entrar. I don't care how good the food is. I'm not waiting in the snow to get in. A mí no me interesa qué tan buena esté la comida. Yo no esperaría bajo la nieve para entrar. And he said, is what you're talking about, is that the baptism of the Holy Spirit? Y bueno, sigue y me dice, lo que tú hiciste se trata del bautismo del Espíritu Santo. I said, starts with that. Y yo le digo, bueno, así comienza. He said, I'm a believer. Y él me dice, yo también soy un creyente. I want to receive the baptism of the Holy Y yo Spirit. quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Will you pray for me? ¿Podrías orar por mí? Wait on. Y yo digo, aguanta. Sí, sube nomás. Well done. Muy bien, bien jugado. And he said, let's go out the back and pray. Entonces me dice, bueno, vamos al cuarto de atrás para que ahí ores por mí. I said, no. We're going to do it right here. Y yo le digo, no, vamos a orar aquí. Okay? ¿Ok? But before we do, Pero antes que empecemos a orar, no telling what God might do when we pray. porque uno nunca sabe lo que Dios puede hacer cuando oras. I want to order my meal first. Quiero ordenar mi comida primero. Laid hands on him. Así que yo pongo manos sobre Prayed él for him. y oro por él. Hands shot up in the air and began speaking in other Y sus tongues. brazotes vuelan al cielo y empieza a orar en otras lenguas. And at the end of the meal, he told us something. Y al final nos dice algo. He said, ever since the day you laid hands on everything in our restaurant, Me dice, desde el día que tú viniste a bendecir el restaurante, a imponer manos sobre todo el lugar, we have done nothing but make money. este negocio no ha hecho otra cosa que ganar dinero. And we are now opening a chain of steakhouses right across Canada. Y ahora vamos a abrir una cadena de restaurantes por todo Canadá. We blessed it well. Creo que los bendecimos bien. (1 Corinthians 14, verse 22). Primera de Corintios 14, versículo 22. Tongues are a sign to them that believe not. Las lenguas son una señal para aquellos que no creen. Wow. Wow. Does wow in English mean wow in Spanish? It's true. Okay, all right. I'm ministering in the Fiji Islands. Estuve ministrando en las Islas Fiji. Buildings packed to capacity. Estamos hablando que el lugar estaba llenísimo. There's only one seat left by the door. Y quedaba un asiento que estaba libre y era al lado de la puerta casi. It's actually for an usher. Y bueno, ese se usaba para uno de los reps. But an Asian-looking man comes walking through the door and sits there. Y de pronto veo a un hombre de apariencia asiática por la puerta. And Entra, I'm obviamente, y se preaching. sienta. Y yo estoy And the Holy predicando. Spirit says to me, go down and minister to him personally. Y el Espíritu Santo me dice, mira, quiero que bajes y vayas a ministrarle. So I walked down the aisle to the back.
Así que yo bajo por medio de las filas hacia atrás. And when I get there, there's a great big Fijian man standing there with me. Y cuando llego donde el hombre asiático, está a mi lado un fijiano grandote que está a mi And I lado. motion to the Asian man to stand up. Y le indico con gestos al asiático que se levante. And I put my hands on his shoulder and I begin to pray. Y entonces pongo mis manos en su hombro y empiezo a orar. And all of a sudden, a language started flowing out of me that I did not know what it was. Y de pronto, de lo más interior mío, empieza a salir un lenguaje que yo no tenía idea que estaba diciendo. I'm not belittling anybody's language, Yo no quiero poner en vergüenza el idioma de ninguno de ustedes but aquí, it sounded Asian to me. pero para mí sonaba en chino. And I'm going, chong, 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 da, 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 chong, Y estoy chong, chon, chong, chon, chong, chon, chong. chon, chororón. Help him, Lord, help him. Ay, Dios. And all of a sudden, the Asian man goes, yes, yes, yes. Y de pronto el hombre asiático empieza a gritar, sí, sí, sí. And the Fijian man says to me, Y el fijiano que estaba a mi lado me dice, I know this man. yo conozco a este He's hombre. from Taiwan. Él es de Taiwán. He works on the Taiwanese fishing boats. Él trabaja como pescador en estos botes taiwaneses. They've come in to put their load here for the big mothership. Vienen aquí para desembocar toda la pesca en los otros barcos. And he only speaks 2 words of English, yes and no. Y él solamente sabe 2 cosas en inglés, sí y no. And I said, well, why is he saying yes? Y yo le digo, entonces, ¿por qué está diciendo sí? He goes, you just led him to Christ in his own language. Y él me dice, porque tú le acabas de predicar a Cristo en su propio idioma. Come on, hallelujah. Vamos, aleluya. And then it started again. Y de pronto sigue la cosa. And pretty soon, the Taiwanese young man threw his hands in the air. Y de pronto el taiwanés lanza los brazos al aire. And he begins to speak in some language. Y empieza a hablar en algún otro idioma. And the Fijian man says, hey, Pastor Al, Y el fijiano me dice, Pastor Al, mira, you just taught him how to receive the baptism of the Holy le Ghost. acabas de enseñar cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. And he's speaking in tongues. Y ahora le está hablando en lenguas. And he's speaking a language he doesn't know. Y está hablando un idioma que él no sabe. You don't know. Que tú tampoco And sabes. I don't Y que yo know. tampoco sé. But God knows it. Pero Dios lo sabe. Isaiah 28, verse 12. Don't worry, I'm coming to an end. Isaías 28:12, no se preocupen, ya termino. He talks with stammering lips. Dice aquí con balbuceo. This is referring to speaking in tongues. Aquí se está refiriendo al hablar en And he lenguas. says, this is your Y rest. dice que este es nuestro descanso. If you get tired, Si tú estás cansado, go cansada, somewhere by yourself anda a algún lugar en privado and begin to speak in other tongues for 10, 15, 20 minutes. y empieza a hablar en lenguas por 10, 15, 20 minutos. And you will be amazed how refreshed you get. Y te sorprenderá cuán refrescado estás. So one didn't work. O sea, uno no funcionó, mandaron a todos. Now they're sending 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hay 5 acá. I get the point. Ya entiendo, ya entiendo. Close, Al, close. Ya termina, pastoral, ya. Keep speaking in tongues. Sigan hablando en lenguas. It's the language of the Holy Spirit. Porque es el idioma del Espíritu Santo. In 1 Corinthians 14, verse 18, Primera de Corintios 14, 18. Paul said, I speak in tongues more than you all. Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. And in 1 Corinthians 14, verse 39, Y en el versículo 38 it says, do not forbid to speak in tongues. dice, no prohíban que se hable en lenguas. Amen. Amén. I'm finished. Ya terminé. Watch this, watch this.
That's the first time I've ever been clapped for finishing. Esta es la primera vez que me aplauden por terminar. Oh my. Ay, Dios mío. Let every head be bowed and every eye closed, please. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos, por favor. Nobody looking around. Nadie esté mirando alrededor. Nobody walking or talking unless you absolutely have to. Nadie se levante de su asiento o empiece a hablar a menos que lo tenga que hacer. Tonight we want to pray for the greatest miracle that can happen to a human being. Esta noche queremos orar por el milagro más grande que le puede suceder a un ser humano. That's the miracle of Jesus coming into your heart and life and washing all of your sin away. Es el milagro de Jesús viniendo a tu corazón y a tu vida y limpiando todos tus pecados. You say, Pastor Al, what are you talking Tal vez te about? preguntes, Pastor Al, ¿de qué estás hablando? Every human being has been born into this world with an inherent nature of sin because of the fall of Adam and Eve. Y es que cada ser humano ha nacido en este mundo heredando una naturaleza de pecado por la caída de Adán y Eva. But God said, I will not leave you like that. Pero Dios dijo, yo no te voy a dejar así. So his son Jesus went to the cross Así que su hijo Jesús fue a la cruz and took the sin of all mankind upon himself. y se llevó y cargó el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. That's your sin Ese quiere decir tu My pecado, sin. mi pecado and everybody else's y el sin. pecado de todo el mundo. And he said, if you'll make a choice, a decision Y Él te dice, si tú tomas una decisión, haces una elección to invite me into your heart and life de spiritually, invitarme a tu corazón y a tu vida espiritualmente, I will come in and wash all of your sin away. yo voy a entrar en ti, voy a limpiar todos tus pecados And I will become your Savior, y me convertiré en tu Salvador. and you will be connected to Y me. tú estarás conectado, conectada a mí. But you have to make a choice, Pero tienes que tomar una A decisión. decision. Tienes que hacer una just elección. like I had to do. Una que yo tuve que hacer por mi propia cuenta. And tonight, all over this wonderful building, Y esta noche en todo este maravilloso auditorio, from the youngest to the oldest, desde los más jóvenes hasta los mayores, doesn't matter if you're visiting for the first time or you've been here before. no importa si nos visitas por la primera vez o ya has estado viniendo aquí. Say, Pastor Al, I want you to pray for me. Si tú eres el que dice, Pastor, yo quiero que tú ores por For mí, Jesus to come into my life, para que Jesús venga a mi vida, to wash all of my sin away, para que lave todos mis pecados, so that I know for sure para que yo sepa con certeza that I belong to God and God is connected to que me. yo le pertenezco a Dios y que Dios está conectado a mí. And in order for us to pray for you Y tonight, para poder orar por ti esta noche, we're going to ask you to respond in a very simple way quiero pedirte que nos respondas de una manera muy simple, by indicating you want our prayers by raising your hand, holding them up, and letting me see them. indicándome que quieres que oremos por ti al levantar la mano, dejándola bien en alto para que yo pueda verla. Downstairs, upstairs, all Aquí over the abajo, en building. las tribunas, en todo el lugar. Hands are starting to go up. Empiezo a ver manos levantadas. Would you raise your hand right Podrías now and hold levantar it tu up and mano let y me dejarla count? levantada para poder contarla. Here we go. 1, Aquí 2, vamos, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, hold on, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, down in the middle y here, en el medio, 18, 19, 18, 20, 19, 21, 20, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, over here, 30, 29, 31, aquí 30, 32. 31, 32. Keep your hands up, 33, Sigue 34, levantando la mano, 35, 36, 7, 38, 39. 38, And now I'm going up 39, into the y balcony aquí area. en las 40, tribunas, 41, 40, 41, 42, 43, 42, 44, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Keep your hands up. 61, sigue levantando la 62, mano. 63, 63, 64, 65, 66, 67, 66, 69, 70, 68, 71, 72, 71, 73, 72, 74, 73, 74, 75. 75. Amen. Amén. Amen. You may put your hands Amén. down. Pueden bajar sus manos, por favor. Let's all stand together. Iglesia, pongámonos todos de pie. We're going to pray a prayer, Vamos a hacer una oración. asking Jesus to come into your life and to wash all of your sin away. Vamos a pedirle a Jesús que venga a tu vida y que lave todos tus pecados. I'm going to pray the prayer and Stalin's going to translate it. Pastor va a orar en inglés, voy a traducirle. We're going to ask every person that raised a hand to repeat it out loud, each line after him. Y voy a pedirles a todos los que levantaron la mano que repitan la oración después de mí. And we're going to ask the entire crowd to pray it with you super loud. Pero no solamente ellos, sino toda la iglesia los vamos a acompañar. Let's begin to pray. Vamos a orar en voz alta. Empezamos If you're ahora. ready to pray, shout a loud amen. Si estás Please. listo, lista, grita con todo. Amén. Here we go. Aquí vamos. Dear Lord Jesus, Querido Señor Jesús. oh, let's pray it loud. Dear Vamos a Lord hacerlo Jesus, con todo lo que tenemos. Señor Jesús, I come to you tonight, vengo a ti esta noche. and I thank you for this opportunity Gracias por esta oportunidad to receive you into my life. de recibirte en mi vida. I confess to you now that I am a sinner, Te confieso ahora que soy un pecador and I need you. y que te necesito. Wash all my sin away. Lava todos mis pecados. I thank you now, Lord Jesus, Te agradezco, Señor Jesús. that you are hearing and answering my prayer. Sé que escuchas y respondes mi oración. You are now coming into my life. Ahora estás viniendo a mi vida. You are now washing my sin Ahora away. estás limpiando mi pecado. I now belong to Y you. ahora te pertenezco. You are now my Y Savior. ahora eres mi Salvador. I thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I praise you, Te Jesus. alabo, Jesús. Amen. Amén. Yeah. Sí. Ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria.
tu gloria, Espíritu Santo, ven, ven, que consume, me consumes en tu presencia. A ti, oh, en tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu ven como fuego aquí, que consume, que consume, que consume. Agua viva fluye en mi ser, me sumes en tu gracia, cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. En esta noche hemos sido parte de esta, no ha sido solo una enseñanza, sino hay momentos donde Dios usa personas para impartir algo, para depositar algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y creo que eso es lo que ha hecho Pastor Al en esta noche. Ha depositado algo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es algo que nosotros podemos ver, podemos experimentar, podemos pedir. Si no hablas en lenguas, si no has sido bautizado, es algo que tú puedes pedir, porque la Biblia dice que es un regalo. Y no hay como exclusión de aquellos que tienen el regalo y otros que no tienen el regalo. No, Dios es un Padre bueno y si le pides, Él también quiere darte este regalo. Y esta es la presencia de Dios, una presencia que da ganas de quedarnos aquí y simplemente quedarnos. Y esta misma presencia es la que está en nosotros, con nosotros, en cada lugar, en cada momento. El mismo Dios que está aquí es el mismo Dios
que está con nosotros en cada momento, en cada día, en cada semana. Y es el mismo Dios que podemos experimentar en nuestras vidas. Es el mismo Dios que podemos experimentar en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de del pastor Al Fury? Gracias, pastoral. Gracias por eso. Nunca sé cómo terminar noches así. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Alguien. Si tú has venido por primera vez y has hecho esta oración por primera vez, te animo saliendo, terminando esta reunión, saliendo por esta puerta a mi izquierda. Saliendo hay un toldo y nos gustaría entregarte un regalo. Sé que estamos un poco tarde terminando esta reunión, pero vale la pena solo pasar por este regalo y estamos para servirte, para ayudarte. Bienvenido a esta familia Camino de Vida. Saliendo, por favor, por esta puerta a mi izquierda, saliendo nomás en este toldo, ahí puedes pedir este regalo. Sé que por tiempo ya hemos extendido un poco, pero vamos a tomar un tiempo más de seguir cantando y adorando a Dios. Siento que Dios todavía quiere hacer algo y vamos a tomar unos minutos más. Si tienes que ir a casa, puedes ir a casa, pero podemos quedarnos en la presencia de Dios en este momento. ¿Por qué no unos minutos más? Seguimos cantando y adorando a nuestro Dios.
explosión de adoración. Algo está pasando aquí, desde nuestro interior, unidos a una voz. Los redimidos cantan hoy tu gran fidelidad. Es nuestra canción. Tú eres nuestra canción. Tú eres nuestra canción. Te alabamos, te exaltamos, te alabamos, te has abierto nuestros ojos para ver el poder ilimitado de tu amor. Has cambiado nuestras vidas con poder para ver lo imposible suceder. Las cadenas puedo ver siendo rotas aquí, se levanta en mí libertad para las cadenas puedo ver siendo rotas, se levanta en mí libertad para adorar. Se levanta en mí libertad para adorar. Se levanta en mí libertad para adorar. Te alabamos, te exaltamos, te alabamos, te y has abierto nuestros ojos para ver el poder ilimitado de tu amor. Has cambiado nuestras vidas con poder para ver lo imposible suceder. ¿Listos? Que la explosión de alabanza comience en mí. Que la explosión de alabanza comience en mí. Que la explosión de alabanza comience en mí. ¿Listos? Que la explosión de alabanza comience aquí. Y un, dos.
Hubiese aquí. Iglesia, si Willy no sabía cómo cerrar, yo tampoco. Qué increíble tiempo. Y amo la iglesia, amo la presencia de Dios, amo que podamos tener estos momentos. Tengan una increíble semana. Nos vemos el siguiente domingo. Chao.